Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? El placer de saludarlos. Venimos un poquito a analizar el presente de Real Pilar, del Monarca, que en el día de hoy, día lunes, ha jugado ante Victoriano Arenas, un encuentro por la última parte de la primera parte del torneo, que había quedado suspendido, teniendo en cuenta las lluvias que hubo el pasado viernes, que era imposible por la gran cantidad de agua que había caído jugarse el encuentro en una cancha que tuve el placer de conocerla por primera vez. Soy un enamorado del ascenso, de las distintas categorías del fútbol argentino. Me ha tocado relatar y ver partidos en la B Nacional, B Metropolitana, la C y la D, pero no conocía la cancha de Victoriano Arenas, que es popular porque los cuatro costados, tres está rodeada por el Riachuelo, por cuadras es Alsina y no Avellaneda. Su ubicación, el equipo que tiene el detalle de tener a Luis Ventura como entrenador, que está anteúltimo en el torneo de la Primera C, pero que hablando con colegas y sobre todo con el querido Guido Frank, me hablaban de las intenciones que tiene Victoriano de jugar al fútbol. Suponíamos, quienes cubrimos Real Pilar y quienes cubrimos Victoriano, que podía llegar a ser un encuentro interesante por la posición y posesión de balón, y así fue. Interesante para lo que es la categoría. A ver, si vos venís y tenés ganas de que hable el Manchester City, no te va a interesar esta editorial. Estamos hablando de ascenso, papá. Victoriano empezó a jugar mejor, pudo ponerse en ventaja en un principio, el conjunto de Ventura, como que le costó mucho a Real Pilar hacer pie en el propio campo de juego. Se lo vio a Ocampo, el número 5, como que le costaba el encuentro. Por ahí ha Pulido, un defensor que a mí me encanta, típico defensor rústico de ascenso, que le pega a todo lo que se mueve. A mí me encanta cómo juega Pulido. Tampoco hacía pie. Comenzó jugando con una línea de 4, con 3 volantes centrales. Rápidamente, por ir con el marcador abajo, el entrenador entendió que tenía que poner línea de 3. Los laterales que conformaban la línea de 4 empezaron a ser extremos, por los costados o laterales ofensivos. Y Ocampo pasó a ocupar el lugar de la defensa, pareció afirmarse en aquella posición. Y Real Pilar empezó a manejar la pelota y a tocar, y a tocar, y a tocar, sin encontrar espacio. Y con esa buena sensación se fue a la zona de vestuarios, entendiendo que con esa ideología, con esa manera que a lo largo del campeonato ha tenido el Monarca, podía empatarlo o hasta darlo vuelta. El principio del complemento empieza con un Real Pilar que empieza a tener mucho más la pelota, que empieza a ser mucho más punzante con el balón, y creo que lo que mejor hizo el entrenador, leyendo el partido, era poner rápidos por afuera. Entraron Brian Martin y Hernández para el conjunto de Real Pilar, que esto permitió a un Chambi más de enganche, que es el 10 del equipo, a Luquitas dando más pases en profundidad y dejando gente a Brian Martin bien por la derecha, a Hernández un derecho por la izquierda, que enganchaba y le pegaba las que podía, siendo mucho más punzante, con un Arias que la parte ofensiva del equipo le costó, hizo el laburo fino. En el primer tiempo se lo vio de extremo derecho, en el segundo se lo vio extenuado. A Gonza Coronel, que es el número 9 del equipo, no lo vimos fino como en los primeros encuentros, pero siempre intentando. Es verdad que los defensores del club contrario eran aguerridos, no dejaban ni respirar, pero insistiendo e insistiendo, de golpe, al contrario le expulsan a la número 3 por varias faltas consecutivas. Luego de eso, parecía que la responsabilidad la tenía Real Pilar, que le pesaba más estar 11 contra 10, a pesar de su visita a la cancha de Victoriano Arenas, justamente contra el conjunto local. La jugada del gol es una guapeada de Darío Leguiza, el número 4 del equipo, que desborda hasta el final, manda al centro rasante, y Hernández, el mejor jugador del torneo, que por lo menos para el Monarca, que la parte final en estos 2 partidos no venía siendo titular. Sinceramente no sé si tenía una lesión o si fue por un tema táctico que puso 2 delanteros altos. Después preguntaré puertas adentro si me sabrán decir. Uno no tiene la chance de estar en los entrenamientos, sino de ver, relatar los partidos para Estudio 2 y de ahí analizar. Hernández, cuando entra, cambia un poco la ecuación de Real Pilar. Es el tipo que te hace levantar de la platea, que cambia el ritmo, que es un tipo que encara siempre para adelante, que juega por derecha, que juega por izquierda, que no le tiene miedo al ridículo, que esto es muy importante, que le pega de donde él cree que sea conveniente. Y desde allí Real Pilar apretó hasta el final y se vio una buena imagen.
una buena imagen, creo que de esta primera parte. Se retira con una buena imagen de visitante, llevándose puesto al rival, llevándolo por delante, imponiendo condiciones, con un Brian Martin imparable, con Hernández que, como contamos, hizo el gol y alguna más tuvo, con Tomate Cherry Pera, digo Cherry porque el padre, el abuelo de él era Tomate, el hijo que es el entrenador de Real Pilar Tomatito, y él es el tercero en la familia, que es jugador de fútbol y de la familia Pera, entonces le apodamos Cherry. Tuvo una muy importante de media tijera que se fue por arriba y dio la sensación que Real Pilar terminó mejor el partido que Victoriano Heredas, que mereció más. Se le vio con mucha bronca a Luis Ventura, que es el entrenador periodista que tiene el conjunto de Victoriano Heredas, como con bronca con el árbitro, con bronca con los contrarios, con bronca consigo mismo, por no poder darle otra cosa al Monarca, al conjunto de Victoriano Heredas. El Real Pilar se lo llevó puesto, nunca está bueno ver que directamente te ganen en todas tus líneas. Entonces se entiende el momento de Ventura con la calentura que tenía, porque el final realmente estaba para Real Pilar y la sacó barata Victoriano Heredas, que está anteúltimo en el campeonato. El Monarca termina la primera ronda a 4 puntos del reducido, y acá ya empezamos a analizar un poco más esta primera parte y no tanto el partido. Cuando empecé a hacer la campaña, a mí me comentaban del optimismo que tenían por el año anterior de haber llegado a zona de clasificación para el reducido, de haber perdido una semifinal con Claypole, y sobre todo de que los refuerzos que había traído en su momento el Gato, que era el primer entrenador que tuvo el Monarca, varios de Puerto Nuevo, parecía que le iban a encontrar la vuelta a este Real Pilar para que se empiece a ubicar. Uno vio partidos muy malos, partidos malos de Real Pilar, partidos buenos que no ligó, y partidos raros de los arbitrajes. Vamos a ser sinceros. Pasó de todo en esta primera ronda, donde pasaron 3 entrenadores. La llegada de Sebastián Pera de a poco le empieza a dar una identidad, a pesar que hoy puso un equipo un poco más combativo de lo normal, con ese 5-5 que contamos en un principio, pero que uno entiende, o por lo menos piensa, que con algunos refuerzos, obviamente hablando muy bien del plantel, pero yo creo que, y esto lo digo con mucho respeto, Gonza Coronel es un muy buen número 9. Vera Borda le costó un montón volver de la lesión. Bagoya es un delantero que demuestra claridad, pero que no tuvo fino bajo el arco. Y Pera, que acaba de debutar y que calculo que es su entrenador, que es su papá, tratará de llevarlo despacito. Real Pilar necesita un nuevo de oficio de la categoría y que haga goles. Es muy difícil porque pueden aparecer un montón de delanteros, pero que estén dulces, que esas pocas que tengan las manden para adentro. Porque la sensación que uno tiene es que a Real Pilar le cuesta todo el doble o el triple, que lleva la pelota constantemente, que se esfuerza para ver cómo puede terminar las jugadas, y por ahí necesita un tipo que la banque de espalda, que le meta un codazo a un rival y que le dé media vuelta y le pega al arco. Algo más práctico para lo que es la categoría, y no tanto por ahí chiche, no tanta pisada. Se entiende que eso también va a llevar a que el club vaya mejorando de a poco, pero creo que hoy falta alguien que pueda resolver más rápido. No voy a hablar de nombres porque no me parece. Sebastián Pera analizará junto con los dirigentes lo mejor para esta parte final del torneo. Lo mejor de Real Pilar son Chami y Hernández. Hay que potenciar las corridas de Hernández, hay que rodearlo mejor a Chami para que solamente se preocupe en crear. Un gran torneo de Sergio Campo, que es la columna vertebral del equipo en la mitad de la cancha. Otermin tuvo una gran primera parte. Obviamente la lesión lo terminó complicando y parece volver. A pesar de que el uruguayo Rodríguez Silva me encanta la defensa, yo tengo una debilidad con Pulido en la zona defensiva. Busarela y Leguiza parecen ser los laterales, y de a poco hay nombres que empiezan a aparecer en la vida de Real Pilar, con un plantel que tiene más de 30 profesionales, que hay que manejar egos, que hay que manejar y entender los que juegan y los que no juegan, que los que no juegan cuando entren tienen que estar bien. No la tiene fácil el entrenador, como ningún entrenador de fútbol, pero para la categoría Real Pilar tiene mucha, pero mucha materia prima para poder acomodarse. Uno, charlando con los dirigentes en off, hablan del gran esfuerzo que están haciendo constantemente, que hicieron para armar este plantel, que piensan que puede pelear un poco más arriba, pero que se entiende que algún refuerzo de jerarquía lo puede llevar al Monarca a realmente a posicionarse. Y hablo de un número 9 y quizá algún volante interno que le pueda dar una mano a Chambi la gestación de juego. Fitaioli lo veo bajo, es un hombre que el entrenador insiste por la exquisita técnica que tiene.
pero creo que le falta un poco de sacrificio al volante el que siempre utiliza la 8, que por momentos, por ser tan fino con la pelota, como que le falta algo más desde la parte aguerrida. Creo que es otro nombre para tener en cuenta, para buscar un socio para Chambi la mitad de la cancha. Es un gusto, es un placer estar fin de semana en Estudio 2 con ustedes, relatando la campaña del Monarca, de Real Pilar, como también es un placer estar todas las tardes en Por la Vuelta, allí por la tarde, para quienes quieran, en la radio, en la 105.9, también por Pilar Play, para hablar de la primera división, como también de esta campaña del Monarca, que la semana que viene nos tocará ir nada menos y nada más que a La Ferrer, un lugar donde se respira fútbol, el oeste donde está la JITE, y que realmente el Villero merece estar un poco más arriba del ascenso argentino y que hace rato no se le da la oportunidad de por lo menos poder pelear más arriba, que es para lo que se prepara fecha a fecha. En el encuentro de ida que se jugó en el Carlos Barraza nos pegaron un baile tremendo y terminó ganando un tanto contra cero la AFE. Gracias por estar, gracias por dejarme ser la voz de Real Pilar fecha tras fecha, a la gente que se va enganchando la radio, a los jugadores que sé que miran estas editoriales, estas reacciones y siempre apoyan, compartiendo, dando información en off, a los dirigentes por la buena onda y al cuerpo técnico por siempre estar al pie del cañón cada vez que queremos charlar, tanto en off como non, con ellos para que un poco nos cuenten la realidad del Monarca. Todas las fuerzas están en el equipo de la ciudad, en el equipo de Real Pilar, que tiene que levantar, que está a 4 puntos de poder entrar reducido y que entiendo, como ustedes también del otro lado, si consumen un poco lo que es el fútbol pilarense y esta cuarta categoría del fútbol argentino, que si Real Pilar continúa por esta senda, con esta identidad, va a ser más lo que gane que lo que pierda. Así que veremos qué es lo que sucede a futuro. El empate creo que estuvo mal, Real Pilar mereció más, mereció irse con los 3 puntos, pero así es el fútbol, creo que regaló un poquito el principio, un poco desacomodado, y donde Victoriano Arenas, el equipo del sur de Buenos Aires, golpeó, y con el tiempo el Monarca se fue acomodando. Suscribite al canal, activá la campanita, seguime donde vas a encontrar relatos, editoriales, reacciones, transmisiones de primera división, transmisiones de ascenso, fútbol internacional, vas a encontrar de todo. Así que quiero que estés dando tu apoyo. Un abrazo grande, gracias por estar, un amante del fútbol, un amante del ascenso, la humilde opinión de un relator y periodista deportivo. Que estés bien.